Eh, Perfecto, comenzamos entonces. De alguna manera, estas previas conversaciones están anticipando el centro de nuestras preocupaciones y de los cuales vamos a hablar hoy. En realidad, los procesos electorales que suceden en los Estados Unidos siempre concitan la atención mundial, porque de alguna manera su resultado influye también en la suerte de algunas partes de la política de los otros estados. Así que no nos llama la atención que esta situación se esté produciendo también en este momento. Pero también es cierto que la sensación que existe en muchos observadores es que no va a ser, digamos, ajeno a la suerte del mundo, a la paz del mundo, a la economía del mundo, quien sea electo presidente de los Estados Unidos en este momento. También es cierto que, por lo menos de la observación desde del exterior, la polarización que se ha producido en los Estados Unidos, la grieta, para decirlo en términos que para nosotros son muy familiares, la grieta que se está produciendo en los Estados Unidos en la población no es lo habitual ni es lo que se ha acostumbrado en esa sociedad. De tal manera que todos estos temas que nos preocupan, que nos afligen y que nos afectan y que nos van a afectar, nos va a hablar hoy el doctor Rubén Perina. Creo que es muy adecuada la presencia del doctor Perina en este momento y que nos va a hablar sobre las peculiaridades del sistema electoral norteamericano. Recién hablábamos que en este sistema electoral americano conviven diferentes sistemas estaduales y que son muy difíciles de modificar en atención a las características que tiene el federalismo y la propia Constitución de los Estados Unidos. El doctor Rubén Perina es argentino, reside en los Estados Unidos y es doctor en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad de Pensilvania, ha sido profesor titular de la Cátedra de la Organización de Estados Americanos y la Promoción de la Democracia en las universidades George Washington y de Georgetown. Sus columnas habituales las leemos nosotros en Clarín y en La Nación, pero también se publican en El País de Madrid, en El Nacional y El Universal de Venezuela. Y el doctor Perina es autor de un libro que todavía no está traducido al español, pero sí va a estarlo el año que viene, que está en inglés y que se titula, traducido al español, Peculiaridades del Sistema Electoral Norteamericano. Creo que es absolutamente interesante escuchar al doctor Perina en los próximos minutos. Como siempre, después de la exposición del doctor Perina, quedará abierta la posibilidad de que hagamos preguntas y en ese sentido tendrán que ser dirigidas a nuestra colaboradora Anastasia. Así que, doctor, le damos la bienvenida. Es un gusto y es un honor para el instituto que dirijo escucharlo. Así que estamos con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaunarena, por la invitación y la introducción. Y también un especial agradecimiento a Carlos D'Agostino por sugerir esta charla. La verdad que es un placer compartir con ustedes unas notas sobre el proceso electoral norteamericano. La charla contempla 3 temas y una reflexión final. El primero de esos temas es sobre la complejidad y peculiaridades del sistema electoral, incluyendo el colegio electoral, tema poco conocido fuera de los Estados Unidos e inclusive en los Estados Unidos. El segundo, más coyuntural,
sobre los nuevos desafíos del proceso electoral debido a la pandemia del COVID-19, y el tercero, también coyuntural, sobre las inéditas amenazas a la integridad del mismo. Y por último, haré unas breves reflexiones sobre las consecuencias de lo anterior. La charla durará más o menos unos 20 minutos. Veamos ahora, entonces, la complejidad y peculiaridades que distinguen al sistema electoral norteamericano de otros sistemas electorales que uno conoce. En términos generales, el sistema carece de uniformidad por la naturaleza federal y descentralizada del sistema político, marcado por múltiples pesos y contrapesos, y por un fuerte apego a la gobernanza local, y por una generalizada desconfianza en el gobierno central, federalismo extremo. Veamos en detalle. El país no cuenta con un código electoral nacional unificado. Cada estado, 51 de ellos, y a veces cada condado, 3.100 y pico de ellos, tiene sus propias reglas electorales. Por ejemplo, hay diversos requisitos y reglas para registrarse y para votar, y hasta diferentes métodos y tecnologías de votación. O sea, no existe un código electoral nacional que unifique el proceso, como uno esperaría. Tampoco existe una autoridad electoral federal, responsable de organizar, administrar, supervisar o juzgar la validez de las elecciones. El proceso se maneja en cada estado por una secretaría de estado. Al ganador lo proclama el colegio electoral, como veremos más adelante, aunque son los medios, con sus proyecciones basadas en una muestra de actas científicas aleatorias, los que anuncian los resultados, ni bien se cierran las mesas. Por otro lado, la Corte Suprema puede llegar a ser la última instancia para dirimir una controversia electoral, como ocurrió en el año 2000 con la disputa sobre procedimientos para el recuento en el estado de Florida, ustedes recordarán, que fue determinante para la elección del presidente Bush. El proceso también puede terminar en la Cámara de Representantes, como veremos más adelante también. Tampoco existe un padrón electoral nacional. Sí, teóricamente, uno puede registrarse y votar en uno o más estados. Y cada estado tiene sus propios requisitos de inscripción. Uno hasta se puede registrar el día de la votación. Para algunos, esto es una invitación al fraude. Tampoco hay un documento estándar de identificación nacional para votar. Dependiendo del estado, los votantes pueden representar diferentes tipos de identificación, algunos con fotos, otros sin fotos, algunos con domicilios, otros sin, etc. Votar no es obligatorio y por lo general solo vota un 50% aproximadamente de los aptos para votar. Para la elección presidencial, se vota siempre el primer martes de noviembre, un día laborable. Se vota antes de ir a trabajar, durante el almuerzo o después del trabajo. Un estudio indica que 36% de registrados no puede votar por conflicto de trabajo. Para algunos, ambas prácticas desalientan y reducen la participación. Sin embargo, otra peculiaridad del sistema, de hecho, facilita el voto. Por ejemplo, la mayoría de los estados permite el voto anticipado, early voting, como se dice. O sea, es posible votar unos días antes del día de los comicios, en lugares preestablecidos. También está contemplado el voto por correo, con dos variaciones. Una, que requiere una excusa válida, como un viaje o una enfermedad, y aquí el votante tiene una fecha límite para solicitar la boleta y enviarla luego por correo. Y la otra es el voto por correo, estrictamente hablando, sin excusa alguna, en estados como Colorado, Hawái, Oregon, Utah y Washington, es la única forma de votar, ya por varios años. El estado automáticamente envía la boleta al votante y este debe devolverla por correo, marcada y firmada, o la puede depositar en lugares asignados antes de o durante el día de los comicios. Para algunos, el voto por correo genera la posibilidad de que se viole el secreto del voto, pero el 70% de los votantes
confía en esta forma de votar. Con estas modalidades activadas desde mediados de septiembre, ya en la mayoría de los estados, ya han votado más de 60 millones, 67 millones leí hoy, de unos 130 millones probables votantes. Muy bien, veamos ahora el colegio electoral, piedra singular y angular del proceso electoral, que le agrega cierta incertidumbre al mismo. El colegio electoral es una institución diseñada en función del federalismo y del sistema de múltiples pesos y contrapesos republicanos. Fue establecido para mantener la preeminencia de los estados sobre el gobierno central y para prevenir la sobrerepresentación y concentración de poder en los estados más poblados y más ricos de entonces. Pero paradójicamente, hoy día, son los estados menos poblados, los sobrerepresentados. Por ejemplo, Wyoming tiene un elector por cada 170,000 habitantes y California un elector por cada 760,000 habitantes. Los fundadores del país también temían que los votantes poco informados pudiesen elegir a un candidato demagogo o corrupto. Bueno, por eso la elección presidencial es indirecta, con 51 elecciones separadas y organizadas por cada estado. Así, los votantes eligen un candidato y una lista de electores. Los miembros de la lista son seleccionados por las autoridades partidarias estatales y su número equivale al número de representantes que le corresponde al estado por población, más sus 2 senadores. El triunfador, aunque sea por un voto, se lleva a todos los electores del estado. Cada estado tiene hasta el 8 de diciembre, es importante las fechas aquí, tener en cuenta las fechas. Cada estado tiene hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia sobre las elecciones o la lista de electores. Si todo está bien, si todo está resuelto, el 14 de diciembre, fecha también perentoria, se reúnen los electores en cada estado y votan por el candidato, por su candidato. El gobernador certifica la lista de electores con sus votos y la envía perentoriamente también al presidente del Senado Nacional para el 23 de diciembre. En sesión conjunta de las 2 cámaras del Congreso, el 6 de enero se consagra el voto de los electores y se certifica el resultado y el ganador. Se consagra presidente el candidato que cuente con 270 de 538 posibles votos electorales. El presidente asume el 20 de enero. Pero lo peculiar del colegio electoral es que un candidato puede ganar el voto popular a nivel nacional y perder el voto de los electores del colegio electoral, como ocurrió en el año 2000 cuando Gore le ganó a Bush por más de 500,000 votos. Y en 2016, cuando Hillary Clinton le ganó a Trump por más de 3 millones, pero perdió el colegio electoral. De esta manera, por ejemplo, un candidato puede ganar el voto popular por un solo voto en una mayoría de estados y llevarse todos los electores de esos estados, mientras que el otro candidato puede ganar por millones en una minoría de estados populosos y perder el colegio electoral. Ahora bien, en cualquier estado pueden surgir impugnaciones que judicialicen el proceso, como en Florida en el año 2000, por irregularidades, fraude, emergencia nacional, etcétera, lo que podría demorar y complicar el proceso. Disculpas. Si las Cortes no resuelven la controversia, ello podría impedir que el gobernador certifique la lista de electores y sus votos, e impedir así que las envíe al Senado para el 23 de diciembre. Recuerden la fecha. Lo que podría significar que ninguno de los candidatos logre la mayoría de los 270 votos necesarios para proclamarse. Algo similar ocurrió en 1876. En esa eventualidad de que nadie consiga los 270 votos, la elección pasaría a la Cámara de Representantes.
donde cada uno de los 50 estados tiene un solo voto, en cuyo caso el partido que tenga mayoría en la delegación de representantes del estado determina por quién vota ese estado. Hoy día en la Cámara hay más estados con mayoría republicana, 26, que demócrata, 24. Muy bien. Veamos ahora los desafíos resultantes de la necesidad de hacer modificaciones organizativas y logísticas debido al COVID-19. Como sabrán, para prevenir el contagio del virus, las actividades de las campañas electorales se vienen realizando mayormente en modo virtual, vía plataformas digitales, Facebook, YouTube, Zoom, etc., con eventos de presencia reducida y distanciada. Y los debates presidenciales, como hemos visto, también han sido así. La pandemia, de hecho, impactó la organización de las recientes primarias. Se tuvieron que cambiar recintos tradicionales de votación, como escuelas e iglesias, por estadios o centros de convenciones, para acomodar más votantes con distanciamiento social y sanidad apropiada. Cada local, sus espacios, procedimientos, materiales y máquinas de votar se tuvieron que desinfectar periódicamente. Los cambios produjeron largas colas, confusión y retrasos. Además, en algunos estados, por temor al virus, varios funcionarios electorales renunciaron y los reemplazantes no fueron capacitados adecuadamente. En algunos distritos de Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, las alteraciones demoraron la votación y el conteo y los resultados no se conocieron por semanas. Bueno, seguro que veremos estos problemas el 3 de noviembre. El voto postal también presenta nuevos desafíos. Debido a los riesgos de contagio, se anticipa que se reducirá el voto en persona y se aumentará el voto por correo, el que pasaría de un 10% habitual a un 60%. Un gran salto. Pero las recientes primarias han evidenciado sus complicaciones logísticas si no hay planificación y preparación adecuada. Se requiere nueva tecnología, por ejemplo, para preparar las boletas con código de seguridad y luego enviarlas, recibirlas, tabularlas, y para ello se tuvo que capacitar funcionarios y educar al votante. También se requiere asegurar el transporte y entrega de las boletas por el maltratado servicio postal. Pero seguro que se extraviarán boletas y llegarán tardes algunas. El aumento sustancial de esta modalidad causará demoras en el procesamiento de las boletas postales y la publicación de resultados, los que irán cambiando con el pasar de las horas e inevitablemente producirá tensión e incertidumbre. Como si estos desafíos fueran poco, también han surgido ahora inéditas amenazas a la integridad del proceso electoral. O sea, a la preocupación por el contagio viral y las vulnerabilidades del sistema, se agrega ahora la posibilidad de ataques cibernéticos y la injerencia internacional vía plataformas y redes sociales. Esta práctica, hoy conocida como Sharp Power, utiliza inteligencia artificial y robots para monitorear campañas, hackear y robar bases de datos de votantes, y luego usarlas para el targeting electoral y la distribución masiva de desinformación y propaganda, como hicieron los rusos en el 2016 para favorecer a Trump. Estas armas y sus virus o malwares también se pueden emplear para modificar bases de datos electorales y hasta resultados de una elección. Además, se utilizan para tergiversar los hechos, los datos, las imágenes e influenciar la opinión pública. Pero las manipulaciones e interferencias cibernéticas no solo provienen de los protagonistas internos, sino también de países como Rusia, China e Irán. La práctica ya es parte de la silenciosa guerra cibernética actual. Se busca así generar odios, confusión y dudas que dividen y polarizan aún más el electorado y erosionan su confianza en el proceso electoral y la democracia. Como recordarán ustedes, en 2016 Rusia hackeó y publicó los emails de Hillary Clinton para ayudar a Trump. Agencias de inteligencia, congresistas, expertos,
etcétera, ya han advertido sobre estas amenazas a la integridad de las elecciones. Pero, y finalmente, lo que más sorprende son las inusitadas denuncias y amenazas del presidente Trump. Ante la persistente probabilidad de su derrota electoral, Trump ha rechazado la expansión del voto postal, argumentando, sin evidencia alguna, que es la principal amenaza a la integridad de las elecciones y que los demócratas lo usarán para cometer fraude, mientras que niega la ya conocida injerencia rusa. Además, ha amenazado insólitamente con no reconocer su derrota, socavando la confianza en el proceso y su legitimidad. Preocupado estará seguramente por su deteriorada imagen. Solo un 40% aprueba su gestión y las encuestas lo muestran abajo por unos 10 puntos porcentuales. Tampoco lo ayudan mucho la publicación de recientes libros, muy críticos de su carácter, ni los comentarios de sus exfuncionarios inclusive de partidarios republicanos sobre su incompetencia o negligencia para responder al COVID-19, o sobre su ignorancia, mendacidad, narcisismo, abuso de poder y desdeño por las normas tradicionales de la democracia norteamericana. Para mí, la elección en realidad es un referéndum sobre su carácter y su manejo del COVID. Bien, para concluir, quería destacar que algunas peculiaridades del sistema electoral, como el voto por correo o la falta del padrón nacional, ciertamente podrían considerarse vulnerabilidades del sistema, por no ofrecer garantías absolutas sobre el secreto del voto o sobre la posibilidad de votación doble. Pero es llamativo que no haya pruebas significativas de fraude, como proclama Trump. Quizás es así porque en la cultura política norteamericana, creo que predomina la honestidad, el respeto por las normas y el celo de cada uno por su voto. Por otro lado, la extrema fragmentación de la organización electoral, que algunos ven como una debilidad del sistema, también puede ser una fortaleza que previene contra un control central que manipule el proceso. De todas maneras, no deja de preocupar la posibilidad de que las alteraciones en procedimientos por el COVID-19 produzcan confusión y demoras en el procesamiento de las boletas postales y en la publicación de resultados, lo que inevitablemente producirá incertidumbre, tensión y controversias. Preocupan también las impugnaciones que pudiesen ocurrir en el marco del colegio electoral e intranquilizan la posibilidad del uso del ciberespacio para manipular los hechos y transmitir desinformación. E inquieta, además, la injerencia extranjera para generar polarización y desconfianza. Pero quizás lo más alarmante y amenazante son las irresponsables e infundadas denuncias del presidente Trump sobre el supuesto fraude que cometerían los demócratas con el voto por correo, socavando así la confianza del electorado en el proceso y erosionando su legitimidad. De hecho, Trump podría no reconocer su derrota y judicializar los mecanismos del colegio electoral. Ya ha preparado unos 20.000 asesores para eso, para forzar la conclusión del proceso en la Cámara de Representantes, donde su partido podría controlar todavía una mayoría de delegaciones, lo que ciertamente tensaría el escenario político y la institucionalidad democrática. Nos vemos así, inesperadamente, ante inédito para mí, ante un ambiente electoral muy enrarecido, marcado por especulaciones, incertidumbres y preocupación por la integridad de los comicios. La alarma es tal en la opinión pública que el propio Washington Post ha propuesto la conformación de una comisión bipartidista presidida por los presidentes Bush y Obama para supervisar las elecciones y confirmar su legalidad y legitimidad. La preocupación no es menor. En el mundo actual, interdependiente y globalizado, tanto el desarrollo como el resultado de los comicios en este país, el más poderoso del planeta
y pilar imprescindible del mundo democrático liberal, no solo pueden alterar y debilitar su propia democracia, sino también su política exterior, con repercusiones inevitables e inciertas para el sistema internacional. Bueno, los dejo con eso y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Doctor Jaunarena tiene que activar su audio. Muchas gracias, doctor Pedina. Realmente ha sido muy importante su exposición y debo decir que si estábamos preocupados, después de su exposición lo estamos mucho más. Vamos a abrir la posibilidad de que los que están participando de este encuentro realicen las preguntas. Así que adelante, Anastasia. Primero pidió la palabra el doctor Lascano Quintana. Doctor, le cedo el micrófono, tiene que abrir el suyo. Muchas gracias, doctor Perina, muy interesante su exposición. Le voy a preguntar algo que yo vi en Nueva York hace algunos años en un día de votación, cómo era el sistema de votación físicamente. La gente metía una boleta o tocaba algunos puntos de una computadora y eso era la votación que había, el voto que había emitido. Y parece que era todo muy correcto y que no había ninguna dificultad. Me gustaría que me ratificara esto. Pero ahora, ¿cómo se hace con la votación por vía postal? Que ha aumentado sideralmente. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, ciertamente, la verdad es que hay 51 métodos de votación. Entonces, es muy difícil hablar de una sola metodología de votación, ¿no? De una sola tecnología de votación. Inclusive el voto postal, que yo lo hice aquí, yo lo utilicé aquí en Washington, D.C., es bueno, como aludía en mi exposición anteriormente, le mandan la boleta a usted y la marca en diferentes, bueno, para los diferentes cargos, la pone bueno, en algunos estados usted tiene que solicitar la boleta. Es obligación solicitar la boleta. En otros se la mandan automáticamente como aquí y en varios estados ya también es automático. Uno la marca la boleta, la firma, porque también chequean la firma, y la incluye en un sobre interior. Y a ese sobrecito que cubre el voto, digamos, lo incluye en otro voto más grande, en otro sobre más grande que lo envía por correo. Ese voto más grande por correo tiene una marca, bueno, está pago por el gobierno y tiene las marcas electrónicas para chequearlas. Y uno inclusive lo puede, tiene un número, uno inclusive lo puede chequear en el website de la Secretaría de Estado de aquí y de las autoridades electorales y chequear si ha llegado o no ha llegado su boleta. Pero es una forma relativamente simple, ¿no? Hay algunos comentarios han habido de que las boletas pueden no llegar a tiempo por mal funcionamiento o por errores del servicio postal. Hay muchas quejas sobre el servicio postal. También yo, francamente, aunque no ha habido evidencia de ello, yo creo que tiene sus riesgos, porque supongamos que alguien, que usted sea una persona que no tiene mucho dinero, que esté ya en años entrados, que no pueda pensar demasiado sobre, ¿no? Y
alguien le viene y le ofrece $100 para ayudarle a votar, ¿verdad? Entonces, pero no hay evidencia de eso, ¿sí? No hay evidencia de eso. O sea que es vulnerable, es una vulnerabilidad clara para mí. Yo he sido jefe de misión de observación electoral de la OEA en varios países, y eso no se ve en ningún país de América Latina. El voto postal, no, que yo sepa, bueno, ciertamente en los países que yo he observado no tuvieron lugar, porque sería inconcebible por esto, por el secreto del voto, ¿no? Muchas gracias. Doctor, después le pregunta Horacio Pernacetti, ¿en qué momento se empiezan a contar los votos postales? ¿Después del cierre de las mesas? ¿Puede haber fiscales de los partidos controlando este acto? Sí, hay fiscales de los partidos, por supuesto. Ahora, otra vez, hay varios, en diferentes estados, se los cuentan en diferentes momentos. En algunos estados se los cuenta cuando llegan, se abren las boletas y se las cuentan cuando llegan. En otros pueden llegar 2 o 3 días, 5 días posteriores y se las cuentan luego. O sea que sí, de esa manera funciona. Hay diferentes tiempos para diferentes estados, deciden cuándo las abren. En algunos estados también las abren, pero no las pueden contar hasta el día de las votaciones, las preparan, digamos, ¿no? O sea que la heterogeneidad reina. Después le pregunta Nalip Salomón, respecto del sistema de cómputos utilizado. ¿Es de código abierto? ¿Pueden los partidos políticos revisar la programación del sistema informático para asegurarse que se cuente bien? Sí, claro, cada Secretaría de Estado, bueno, claro, tiene que ser aprobado por la Secretaría de Estado de cada estado y pasa por una auditoría de los diferentes partidos, ¿no? Por los asesores o especialistas de los diferentes partidos. Adrián Belev pregunta, ¿qué validez legal podría tener la propuesta del Washington Post? Ninguna validez legal, pero sí se le daría mucha legitimidad a las elecciones. Pero hasta ahora, a 7 días de las elecciones, nadie se ha pronunciado en esa dirección. Lo que sí les puedo anunciar es que la OEA va a observar las elecciones. Eso es una primicia, no sé si ya lo sabrán, pero yo estaba dudoso de que la OEA, de hecho, conversé con algunos funcionarios de la OEA hace una semana y no había indicio alguno de que les iba a llegar una invitación, porque para observar una elección se necesita una invitación. O sea, no hay observación sin invitación. Y les llegó hace unos días, el viernes creo, vi una carta del secretario general donde anuncia que aceptaron la invitación del Departamento de Estado para observar las elecciones. Ahora, como ustedes se imaginarán, observar las elecciones de Estados Unidos es un verdadero desafío, porque ¿cómo observar 51 estados? ¿No? Bueno, hay claro una estrategia, y la estrategia es observar los estados, porque hay unos 5, 6 o 7 estados pendulares, pendulares swing states, que pueden ir demócrata o republicano. Son los estados que van a decidir realmente quién gana. Porque los otros estados ya están casi... California siempre vota republicano, demócrata, perdón. Texas siempre vota
republicano, o sea, y así varios estados. Entonces hay 7 u 8 estados nada más que pueden decidir exactamente dónde van a, que pueden decidir la elección. Y dentro de esos estados hay 9 condados, 9 condados, ¿no? Que pueden también determinar la elección. O sea que se puede, teóricamente, la OEA podría observar en estos estados pendulares y en estos condados cruciales donde, donde se lleva a cabo, que pueden determinar la elección. Doctor D'Agostino, le paso el micrófono. Sí. Bueno, Rubén, excelente tu exposición, muchas gracias por tu participación. Vos recién mencionaste los estados pendulares y vemos que por estos días no solamente ha movido al candidato Pence, sino a su esposa y a su hija. Es decir, Trump se ha trasladado a Wisconsin, Michigan, Nebraska, Pence a las Carolinas, Melania a Pensilvania, Ivanka a Florida, que parece ser que es la madre de la batalla. Para algunas encuestas, esto daría una diferencia mínima de 1.6 a favor de Biden, ¿no? Con lo cual, para algunos, dada la diferencia que toman las encuestas de un 4%, esto indicaría que hay prácticamente un empate virtual. Eso por un lado. Por otro lado, mi pregunta va a la importancia que ha adquirido para esta elección el voto latino, donde el campo de batalla evidentemente está en Florida, como dijimos, y también en Arizona, en Nevada, en Texas, etc. Es decir, ambos candidatos apuntan al voto latino. Yo he leído, y quiero que realmente una respuesta tuya, sobre la importancia que ha adquirido el voto latino, en que algunos, es la primera vez que los latinos superan a los afroamericanos. ¿Es cierto eso? Y además que este bloque de los latinos, por supuesto, puede ser el más influyente en el acto eleccionario del martes 3 de noviembre. Bueno, sí, claro, como decía anteriormente, los votos, los estados estos pendulares, no sé si Florida, yo creo que hay 3 estados que son todavía más importantes en estas elecciones, que son Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Hoy estaba leyendo un artículo que hablaba de que Pensilvania quizás sería la gota que rebase el agua para un lado o para el otro, ¿no? Habría que ver, hay 6 o 7 estados y en ellos, aquí tengo la última encuesta de octubre 24 del New York Times, que hace una compilación de varias encuestas, que en realidad es una copia de las encuestas que hace un sitio o una organización que se llama 538, que les recomiendo mirarla, ¿no? 538. Ahí está, ahí hay muchísima información y ellos hacen un compendio de todas las encuestas nacionales y estatales. Y a nivel nacional, Trump está liderando por 9 votos, 9 puntos adelante. En Michigan, 8 por 8. En Wisconsin por 6, en Pensilvania por 6, en Florida por 3, en North Carolina por 2, en Georgia por 1. Ok, estos son las últimas encuestas. O sea, nadie, yo no apostaría a lo mejor $1 por estas encuestas, porque no me quiero llevar la sorpresa de 2016, donde las encuestas fallaron. Pero hoy día las encuestas pueden
yo creo que han mejorado mucho las encuestas. Porque a diferencia del 2016, a nivel nacional las encuestas en 2016 fueron muy precisas, pero fallaron a nivel, digamos, de los estados pendulares. Se equivocaron en Michigan, en Pensilvania y en Wisconsin. Subestimaron los estados pendulares. Ahí es donde fallaron, obviamente. Y subestimaron los votantes, subestimaron los votantes sin educación universitaria. Y ahora también hay menos indecisos. En las encuestas anteriores, en la encuesta del 2020 había 20% de indecisos, ahora hay nada más que un 5%. Y Biden no tiene el rechazo que tenía Hillary Clinton. Entonces, es probable que hoy día las encuestas estén mucho mejor. Ahora, con respecto al voto latino, aparentemente hay una mayor inclinación hacia Trump hoy día que en otras oportunidades. En el 2012, por ejemplo, un 65-70% de votantes votó por Obama, de los latinos. Ahora, según unas encuestas que he visto también, los indecisos latinos se dividen a favor de Biden, hasta en Florida, por un 60% a favor de Biden. Ahora, hay que tener en cuenta que en los cubanos son nada más que un 5% a nivel, a nivel latino, nacional. O sea, hay que tener en cuenta que también están los mexicanos y los centroamericanos y los nicaragüenses y los venezolanos, ¿no? O sea, que los cubanos son nada más que un 5%, y ese 5% es muy fuerte o mayoritariamente a favor de Trump. Ahora, las mujeres latinas también aparecen en las encuestas a favor de Trump, con un 60 a un 40, 34% a favor de Trump. Y los hombres también a favor de Trump, por 47 a 39. O sea, que puede ser que los latinos, excepto en Florida, puedan voltear las elecciones en el sudeste de Estados Unidos, en Texas, o en Nevada, o en Arizona, donde son donde viven muchos latinos, ¿no? En California, los estados con mayor número de latinos en California hay unos 8 millones de latinos, en Texas 6 millones, en Florida 3 millones, en Nueva York 2 millones, en Arizona 1 millón. Esto según datos de un centro de investigación, el Pew Centro de Investigaciones. No sé si responde a tus preguntas. Sí. Gracias. Académica Heli, ¿me pidió la palabra? Gracias, doctor Perina, muy ilustrativo todo lo que nos dijo. Tengo dos preguntas. Querría volverlo a la cuestión referida a esas imputaciones adelantadas de Trump acerca del posible fraude que harían los demócratas. Querría saber si los republicanos acompañan y eventualmente ante un resultado adverso para el partido, acompañarían al hoy presidente en esas denuncias. Y la segunda pregunta es, en caso de que hubiera conflictos en los distintos estados, si la población en general tiene confianza en que el Poder Judicial los va a dirimir
de acuerdo a la ley, y eventualmente si se plantea una cuestión federal y el caso llega a la Corte Suprema, si también hay confianza acerca de que la Corte Suprema honrará el perfil constitucional y fallará de acuerdo a lo que realmente ha sucedido. Esas son mis dos preguntas. Gracias, doctor. Ok. Bueno, sí, sin duda. Y esa es una... Bueno, hay mucha gente, hay muchos... Los republicanos del viejo establishment ciertamente no acompañan a Trump. Pero hay su base republicana, la base de Trump hoy día es una base sólida de gente blanca, en su mayoría gente blanca, evangelista, sin educación universitaria, y hombres. Esa es la base fundamental, ¿no? La base dura de Trump. Esa gente definitiva va a acompañar, y como les decía, hay un operativo, están preparando 20.000 personas, abogados, para cuestionar cada paso, cada voto y cada lista electoral que consideran particularmente si la elección es muy cercana, seguramente que habrá mucho cuestionamiento y mucha litigación o judicialización del proceso en esos estados. Y ya tienen capacitado como a 200 abogados también. O sea, tienen lo que le llaman, le han dado un término, es el ejército Trump, the Trump Army. The Trump Army, se están preparando para judicializar Ahora, sí, bueno, lo que pasa es que hay muchas elecciones locales, ¿no? Están las elecciones para senadores. En la mitad de los estados se vota también para senador y los 438 bancas de la Cámara de Representantes también están. O sea que ellos, que son republicanos, seguramente que van a apoyar, no van a cuestionar. Al menos que el problema está que si la elección es muy cercana, entonces yo creo que vamos a tener serios problemas en términos del cuestionamiento y vamos a llegar hasta último momento, ¿no? Si hay, o sea, que a mí me parece que los republicanos sí, excepto que van a apoyar a Trump hasta el último momento, particularmente los que están en campaña también y cuyos puestos están en... Pero como le decía, para repetir, hay unos republicanos del viejo establishment republicano que detestan a Trump, y esa gente probablemente no lo va a acompañar. Con respecto a la confianza, sí, aquí hay mucha confianza en la Corte. En las Cortes, porque primero tiene que pasar por las Cortes estatales, ¿no? Cualquiera de estas denuncias o controversias electorales tienen que pasar por las Cortes electorales. Y después las Cortes federales, y finalmente también pueden llegar a la Corte Suprema, como en el 2000, que ocurrió, que gracias a ello, a la decisión de la Corte de ese momento, ganó la presidencia George Bush, hijo. Ahora, hay confianza. Lo que pasa es que ahora, no sé si ustedes le han dado un poquito de seguimiento a lo que está pasando con la Corte Suprema en estos días. En estos días el Senado, en contra de las tradiciones usuales, habituales de este país, el Senado confirmó, ratificó el nombramiento de una nueva juez, la juez Coney Barrett, que acaba de entrar, ayer se posesionó como nueva
nueva juez, ¿no? Y eso le da a los, y por supuesto conservadora, católica y conservadora, le da una ventaja de 6-3 a los conservadores en la Corte Suprema. Y mucha gente está preocupada de que si alguno de estos casos llegan a la Corte Suprema, esta diferencia puede ser contraria o puede favorecer a Trump. Pero de que hay confianza en el sistema judicial, hay confianza. Excepto por esto que estoy comentando. Doctor, después Germán Perelli pregunta, ¿quién cree que va a ganar la elección? Si supiera eso, sería millonario hoy día. No, mira, una cosa es quién uno cree que va a ganar y otra cosa es quién uno quiere que gane. Yo realmente preferiría que gane Trump. Perdón, me disculpe, que gane Biden. Pero no sé si Biden, no sé si Trump puede igual que la otra vez, a lo mejor ganar por un poquito en cada uno de estos estados pendulares y llevarse la victoria. Lo que pasa es que, ¿por qué prefiero a Biden? Porque para mí Biden es una persona normal, es normal, es una persona que encaja perfectamente el perfil del líder político que yo he conocido, tanto republicano como demócrata, en estos más de 40 años que vivo en Estados Unidos. Mira, ¿y por qué no quiero saber, por qué detesto a Trump? Porque le voy a, como una cosa anecdótica nada más, les voy a rápidamente, en un minuto, les voy a citar los adjetivos que he extraído de los libros, de artículos del Washington Post, del New York Times, del Financial Times, de la prensa en general, no de Fox, por supuesto, pero mira, en un minuto les leo rápidamente los adjetivos, increíble. Agresivo, bully, autoritario, abusivo, caótico, errático, inestable, emocionalmente, loco, crazy, corrupto, deshonesto, dictador, autoritario, irrespetuoso de las normas y del Estado de Derecho, decadente, demagogo, difamador, divisivo, polarizante, egocéntrico, narcisista, arrogante, despectivo de sus adversarios, gángster, incompetente, ignorante, inmodesto, misógeno, mentiroso, peligroso, repugnante, racista, supremacista, xenofóbico, temerario, vulgar, imprudente, irresponsable, rudo, grosero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Esto no lo he inventado yo, pero si no porque vengo estudiando a este señor hace ya tiempo y he coleccionado estos adjetivos que la prensa, los libros, los comentaristas en televisión han constantemente usan para calificar a este señor. Biden es todo lo contrario. Pero principalmente es una persona normal. Es un líder que para mí refleja en mucho la historia, las tradiciones del liderazgo de este país. No Trump. Trump es una aberración, algo inédito. Yo nunca he visto algo así. En la historia quizás de Estados Unidos haya habido presidentes, no he leído tampoco sobre este tipo de personalidad en la presidencia de este país.
Luego, Augusto Javier Jiménez pregunta, más allá de que el sistema es de representación indirecta, ¿cuál es el porcentaje de votantes efectivos sobre personas habilitadas a votar de la última elección presidencial? ¿Y cuáles son los estados con mayor cantidad de electores en el colegio electoral? Normalmente vota un 50%, 50-60%, entre 50 y 60%. En las últimas elecciones votaron entre 100, hay números un poquito confusos a veces, depende de las fuentes que uno mira. Unos dicen 130 millones votaron la vez anterior, otros dicen 140. El hecho es que, a ver, Hillary en el 2016 consiguió 66 millones de votos y Trump 63. ¿Okay? Hillary ganó por 3 millones, como dije anteriormente. Eso representa, esos 130 millones representa más o menos un 40, entre un 40 y un 50% de los aptos para votar. Y registrados para votar por más de 18 años, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cuáles son los estados con mayores números de electores? Bueno, el mayor número de electores, justo tengo aquí una lista, el estado de California es el mayor, con 55 electores. Después le sigue Texas con 38. Y Florida y Nueva York tienen 29 cada uno. Después, bueno, esos son, Pensilvania tiene 20. Esos son los 3 estados con mayores números de electores. El número de electores se basa en el número de diputados, ¿no?, que cada estado tiene de acuerdo a la población, más sus 2 senadores. Gracias, doctor. Miguel Arancibia pregunta, en la Universidad George Washington, en el 2016 nos decían que miremos a la Florida, ¿y hoy nos está diciendo que Trump se ha recuperado? Bueno, no es que se ha recuperado, yo creo que ahí ha sido bastante difícil para los demócratas ganar. Está en duda que Biden pueda ganar allí, pero puede ser, porque hay muchos votantes jóvenes ahora, nuevos. Hay una tendencia, en la Florida es un lugar donde mucha gente de la tercera edad vive, ¿no? Como jubilados. Ese grupo de personas ha cambiado casi radicalmente. Normalmente, bueno, votó a favor de Trump en el 2016, ahora las encuestas le dan casi un 54-55% para Biden. O sea que puede cambiar, Florida puede cambiar. Pero aunque pierda la Florida, Biden, si gana en Pensilvania, en Michigan y Ohio, se puede puede alcanzar los 270 electores. Bárbaro, gracias, doctor. Le paso la palabra a Esteban Marx. Sí, buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su clara e instructiva exposición. Le quería hacer la siguiente consulta. Como los números de electores es una cifra par, ¿qué pasa en una ocasión de empate en 269? Bueno, como
como ocurrió, por ejemplo, en 1876, con la elección de Rutherford Hayes, la elección pasa a la Cámara de Representantes, como lo dije anteriormente. Y es en la Cámara de Representantes donde se decide quién es el ganador. Eso, o si simplemente si hay un empate, o simplemente si ninguno de los candidatos alcanza los 270. No sé si respondí a la pregunta. Doctor Sí, Carlos... perdón. Perfectamente, muchas gracias. Gracias. Doctor Carlos Weichmann. Perdón, no hice ninguna pregunta. Me habían dicho que había pedido la palabra. Entonces, No había pedido. le doy la palabra a Pablo Cáceres. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, quería hacerle una consulta con respecto a la elección. ¿Usted cree que la baja en las encuestas de Trump se debe a la desconfianza y a la caída en la encuesta frente a Biden? ¿Y cree que hay algún factor que lo atribuya a la pandemia o por su postura frente a la población norteamericana, afroamericana en todo caso? Y esto más que nada teniendo en cuenta que es un debate histórico que tiene la sociedad norteamericana. Y por otro lado, la segunda pregunta era, ¿usted cómo veía el sistema electoral indirecto, siendo que para mi postura, mi opinión, no refleja la legítima decisión del elector como lo tenemos acá en Argentina? Muchas gracias. Doctor, se le cerró el micrófono. Ok, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ok. A ver un poquito. Ok. Sí, para responder la última pregunta primero, refleja la decisión de los votantes de los 51 estados. En su conjunto refleja la decisión mayoritaria en cada uno de esos estados. Es un sistema diferente, es un sistema, digamos, claro, mucha gente lo critica y mucha gente, pero es parte de un sistema de pesos y contrapesos, no es necesariamente que es un sistema bastante sabio, no es necesariamente terriblemente detrimental para la democracia. De hecho, yo creo que hoy, antes de entrar en directo a la charla, conversábamos con algunos de los participantes sobre lo que ocurre en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Entonces, con el voto directo. Con ganar Buenos Aires o ¿cómo es? La Matanza, ya casi ganas el país. Entonces, tampoco eso a mí me parece demasiado democrático, ¿no? ¿Qué pasa con los estados, con las provincias, ¿no? ¿Qué poder tienen las provincias? Bueno, tienen su voto también, claro. Pero, ¿qué pasa? ¿A quién le aquí cuando tú tienes este sistema electoral, lo que hace es fuerza a los candidatos a llegar, excepto donde se sabe donde cada partido va a ganar, fuerza a los candidatos a ir a los lugares donde realmente, a todos los estados, fuerza a hacer campaña en los lugares más recónditos del país, ¿no? No es solamente en un estado. En Buenos Aires, en Argentina, tú haces campaña me parece, en Buenos Aires, en la provincia, y ganas la provincia y te ganas el país. Bueno, eso es una apreciación que tengo. O sea, que hay pros y contras, ¿no? No es solamente unidimensional la cuestión.
Se me olvidó la primera pregunta. No, le había consultado que si usted creía que la baja en las encuestas de Trump se debía a la desconfianza o teniendo en cuenta también lo que es la postura frente a la población afroamericana también. Mira, en algún momento de la conferencia dije que yo creo que esto es un referéndum. Esto es la elección es un referéndum sobre Trump, sobre su competencia, sobre su carácter y básicamente sobre su competencia en el manejo o incompetencia, negligencia o no, en el manejo del COVID-19. Sin el COVID-19, él quizás podría haber argumentado sobre los logros en la economía, en el empleo, desempleo, que es cuestionable también, pero quizás no tendría la desaprobación que tiene hoy. Entonces, creo que tuvo mala suerte, le cayó el COVID y no ha sabido cómo manejarlo. Eso para mí pero es su carácter también. Su carácter es muy ofensivo y detestable para mucha gente, ¿no? Y eso se ve en las encuestas, se nota en las encuestas. Entonces, por ahí viene un poco la mano. Gracias, doctor. Horacio Piombo pregunta, ¿cuál es la incidencia de los conflictos con China? Bueno, bueno, yo creo que todavía no hay un conflicto con China, es una disputa, más que nada por ahora todavía es una disputa comercial, ¿no? Yo creo que hay un consenso generalizado de que China ha abusado de la relación con Estados Unidos y Trump ha sabido utilizar eso para generar apoyo, particularmente entre los trabajadores de clase media y clase baja que han perdido, cuyas industrias se han desmantelado porque han ido a la China, ¿no? Industrias manufactureras y las industrias, ¿no? Entonces, ha sabido, yo creo que manipular bastante. Ahora, Biden también dice que Biden dice que el enemigo es Rusia, pero China es en realidad el adversario más fuerte que tiene. Rusia no tiene ni por lejos, la economía de Rusia es menor que la de Italia. O sea que pero tiene armas nucleares y tiene una trayectoria de inteligencia y muy poderosa. Pero China es el adversario económico más fuerte que tiene Estados Unidos, sin duda. Y creo que Trump ha utilizado de alguna manera las diferencias, pero es muy curioso porque al principio de su presidencia, inclusive dijo que iba a arreglar todo con China y que conseguiría el mejor acuerdo con China que Estados Unidos pudiera haber conseguido siempre. Y al final, los acuerdos no han sido tampoco muy beneficiosos. Las industrias se siguen yendo, los chinos no han comprado las carnes ni los cereales que habían supuestamente acordado comprar. Y muy extraño, por ahí en febrero, cuando empezó el tema del COVID-19, increíblemente Trump felicitó a Xi Jinping por su transparencia. Y ahora es el enemigo número 1 por haber enviado el virus supuestamente a Estados Unidos. O sea que, bueno, es parte de su conducta caótica, contradictoria, errática,
uno no sabe qué creer. El Washington Post hace poquito hizo una encuesta, le encontraron 20.000 mentiras, 20.000 mentiras en los últimos meses de la campaña. O sea, no se sabe. Yo francamente, yo no tengo ninguna duda sobre quién debería ser el próximo presidente. Gracias, doctor. Le paso la palabra a Mariano Marx. Muy buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Tengo una consulta, dos. La primera es, ¿qué rol imagina que podría jugar el Congreso y una posible, o una mayoría demócrata, o que se mantenga la mayoría republicana en una posible presidencia, en una posible y probable presidencia de Biden? ¿Y qué le parece a usted que sería lo mejor? Si sería preferible, entre comillas, castigar al Partido Republicano y hacerlo perder el control del Senado, o si sería mejor que haya gobierno dividido y que, bueno, que Biden tenga que consensuar las medidas que quiera adoptar. Y la segunda consulta es que la elección de 1876 no fue definida por la Cámara de Diputados, esa fue la del 1824. No, fue definida en la Cámara. No, la de 1876 fue definida por una comisión Obama-Bush, sin ningún tipo de mandato constitucional. 1876, ¿estás diciendo? Sí, fue definida por una comisión Obama-Bush, pero esa comisión Obama-Bush tenía al presidente de la Corte Suprema, entonces... 1876 es hace un siglo y medio. Obama, ¿Sí? Bush... No, bueno, no era Obama-Bush la comisión, al estilo Obama-Bush. Pero no pasó por la Cámara de Diputados. Se armó una comisión con miembros de la Cámara de Diputados, con miembros del Senado, miembros de la Corte Suprema. La que sí se definió así, como usted mencionaba muy bien, fue la de 1824, que hasta entiendo fue la única que se definió de esa manera. Bueno, sí. Bueno. Perdone mi acto de pedantería, no quise... Por favor, por favor, no es verdad que se conformó una comisión, pero eventualmente los congresistas votaron por Rutherford, porque no había otra forma, la comisión no podía votar. Claro, pero fue votar aceptar los resultados que había dado esa comisión. No este sistema de que cada estado tiene un solo voto. Bueno, en realidad sí, parece que has leído el caso, yo también lo he leído. En realidad fue un acuerdo entre congresistas del sur y congresistas del norte, que el acuerdo básicamente consistió en que los estados del norte y republicanos que querían la presidencia de Hayes, acordaron que iban a retirar las fuerzas militares de las fuerzas de ocupación básicamente del norte después de la guerra, por el voto de los demócratas del sur. Y así ganó Rutherford Hayes, pero fue un acuerdo en el Congreso y la comisión también el Congreso también era, la comisión esta que tú mencionas correctamente, la decisión de la comisión en realidad fue ratificada por un acuerdo entre los congresistas o los políticos del norte y del sur, ¿no? Ok, ya, ¿cuál era la otra pregunta? Y la pregunta, perdón, la pregunta era el tema del rol del Senado, tanto republicano o demócrata, que podría jugar en una presidencia de Biden. Correcto. No, uno, digamos, a ver, es muy probable, existe la posibilidad, bueno, siempre existe la posibilidad, pero también parece que seguro que va a ganar, va a mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Parece que los demócratas van a mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Y
existe una creciente probabilidad de que también los demócratas puedan conquistar el Senado. En ese caso, claro, tendrías un gobierno no dividido, un gobierno unido, como se le dice, ¿no? Estados Unidos, y en ese caso también, en caso de tener un gobierno no dividido, claro, podría favorecer mucho al gobierno de Biden, porque de esa manera podría seguramente que pasar muchas de las promesas que ha hecho en su campaña. En particular, fortalecer el sistema de salud, ¿no? el sistema de seguros de salud llamado Obamacare. Y también avanzar con su agenda de cambio climático, ¿no? Y avanzar seguramente en su decisión, en su propuesta de emprender una gran inversión en infraestructura. Ahora, digamos, si el Senado se mantiene en manos de los republicanos, bueno, eso va a ser más difícil y, como tú decías, va a tener que negociar duramente con los republicanos que van a resistir mucho de lo que quiera hacer Biden. Camila Rojas me pidió la palabra y después doctor Jaunarena le cedo el micrófono. ¿A empezar? Y adelante. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, un saludo a todos. Gracias, siempre escucharte, la verdad que nos es un placer para todos. Quería aprovechar que vos hablaste sobre que está comprobado que hay desinformación nuevamente en esta campaña presidencial de Estados Unidos. Si nos podés contar si estás llevando a cabo alguna acción, sea algún organismo internacional, un grupo de medios, nombraste el Washington Post, por ahí que sí publicó hace poco las mentiras, digamos, de Trump, pero si hay algún tipo de acción mancomunada para combatirlas, y mismo también por parte de las principales plataformas que tienen sede en Estados Unidos, Twitter, Facebook, Instagram, y bueno, y después justamente en relación a eso, por ahí tiene una segunda parte de mi pregunta, si no sentís justamente que si hay desinformación, por más que, como vos bien mencionabas, todos los adjetivos que yo también comparto como vos, de cómo lo ves a Trump, ¿no pensás que justamente teniendo en cuenta que sigue habiendo desinformación, que hay mucho temor todavía por el COVID, que Trump últimamente salió por todos lados victorioso luego de haber podido pasar el virus luego de solo 3 días y parecía que le faltaba la capa enfrente de la Casa Blanca para decirles a todos va a ser este mismo tratamiento accesible para todos, si eso además no ayuda a mejorar su imagen y obviamente que siguen denotando siempre la imagen de Biden para que no es capaz, que tiene que utilizar por ahí a su vicepresidenta para llegar. En esa parte quiero conocer más que vos estás ahí, cómo se ve. Bueno, el tema de la desinformación es ciertamente, para mí es parte de, como dije anteriormente, de esta guerra, de esta nueva guerra cibernética que hay que ya está instalada en el mundo, ¿no? Pero y hay mucha, bueno, hay mucha conversación sobre el tema de la desinformación, ¿no? Afortunadamente, particularmente por los medios, por lo menos los medios que yo no sigo a Fox News, no sigo realmente pero afortunadamente y aquí viene otro factor de los pesos y contrapesos, que es la prensa libre. Afortunadamente
y siempre tenemos que valorar el papel de la prensa independiente, la prensa libre en la democracia, ¿no? Porque son ellos, es la prensa libre la que chequea constantemente, la que chequea la mala información, la desinformación, las mentiras, y uno tiene que realmente agradecer a la prensa libre, por supuesto, que también tienen sus intereses. Nadie va a negar que son corporaciones y tienen sus intereses, pero su interés es precisamente mantenerse independientes y libres. Ese es uno, así generan sus negocios, digamos, entre comillas. Y también ahora las plataformas como Zoom, como Facebook o como Twitter, han estado chequeando y han estado marcando, inclusive le han parado o le han marcado unos tweets al propio presidente, ¿no? Y que furioso salió en contra de ellos. Han parado las mentiras o sus tweets que por lo menos pasan mal información no dan la información correcta, ¿no? Entonces, y por otro lado, también tenemos las agencias de inteligencia, ¿no? Las agencias de inteligencia que informan al Congreso, y el Congreso informa a la gente y a los periódicos y a los medios, y esto transmiten esa información. Las agencias de inteligencia están muy activas en las tareas de contra guerras, contra terrorismo cibernético, por llamarlo de alguna manera. Entonces, salió una. Entonces, creo que esos son barreras para la desinformación, o por lo menos hay esperanza de que el terrorismo cibernético se pueda combatir de estas dos maneras que te acabo de mencionar. No sé si respondí a tu pregunta o si respondí había una segunda pregunta también que se me escapó. Y considero igual que vos, o sea, la única manera de combatir la desinformación es con información realmente correcto, de buena fuente, que esté verificada, correcto. Es la única manera de combatirla, y principalmente porque si no, dejamos que la gente vote solo con el odio y se deja en cuenta un montón de otras cosas. Entonces justamente ahí va mi segunda parte, si sentís, ahora igual nombraste un montón de medidas, pero si sentías que justamente vos nombrabas también el electorado que por ahí vota por Trump es el menos educado, o por lo menos que no tiene nivel universitario, si aún así los mecanismos para combatir la desinformación sirven para que no pase como las elecciones pasadas, donde se vio beneficiado justamente por estos ardiles a través de las redes sociales. Bueno, mira, en realidad es como tú decías un poquito, es tarea de todos. Todos tenemos que ser muy conscientes de la desinformación y chequear constantemente las fuentes, de donde yo he cometido muchas veces errores de retuitear o reenviar por WhatsApp información que después resultó ser equivocada. Eso lo siento y es un error. Yo creo que es una tarea de todos los demócratas y los que valoramos la información fidedigna, de chequear constantemente sobre la validez de la información. Pues mira, yo creo que van a votar por Trump unos 60 millones de personas, por lo menos. Entonces, esa gente está ya casi, no hay indecisos, ¿eh? O sea, no hay indecisos para transmitir la información, ¿verdad? O nueva información, que podría cambiarles su tendencia o su mente decidida. Entonces,
esa gente está, y yo confieso que yo también, yo no veo Fox, porque considero que Fox miente. Bueno, claro, son dos realidades totalmente diferentes. O sea, a lo mejor estoy equivocado, pero yo francamente sí busco información y leo y converso con la gente, y con gente que tiene opiniones diferentes, pero hay ciertas cosas que uno puede coincidir con los republicanos, ¿no? El menor déficit, o, menor papel del Estado, libertad de prensa, qué sé yo. Hay cosas que uno podría coincidir con los republicanos, pero hay gente que está ya totalmente decidida culturalmente, que odia, por ejemplo, a la gente que vive, que ellos le llaman la élite, ¿no? La élite cultural de las costas del este y el oeste. O sea, gente más sofisticada, globalizada, que quiere la integración al mundo. Esa gente son, y muchos de los medios son parte de esa supuesta élite del establishment que es antipopulista, digamos, ¿no? Entonces, esa gente va a votar por Trump, y es un mundo que yo no entiendo. No sé. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaunarena, Muy le bien. cedo la palabra. Muy bien, en primer lugar, agradecerle al doctor Rubén Perina porque ha sido extraordinariamente claro y con una información muy valiosa para todos aquellos que nos preocupa la suerte de la elección de los Estados Unidos, que también tiene que ver un poco con la suerte del mundo, ¿no es cierto? Solamente quiero recordar, antes de despedirnos, que el viernes 13 de noviembre va a estar con nosotros Santiago Kovadlov, y el lunes 7 de diciembre Natalio Botana va a hablar sobre los problemas de nuestra democracia. Les agradezco a todos la participación de hoy y sobre todo, insisto, al doctor Perina porque fue muy claro, muy completa su información y preocupante también con respecto a lo que nos va a pasar. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto.